Era una de esas noches en las que el aire parecía más denso de lo habitual. El calor sofocante del verano ya había pasado, pero esa noche en particular tenía una pesadez extraña. Las calles estaban desiertas, el vecindario en silencio, como si el mundo mismo hubiera decidido detenerse. Me acosté más temprano de lo habitual, esperando que una buena noche de sueño me despejara la mente, después de una larga semana de trabajo. Pero poco sabía yo que lo que estaba por ocurrir me dejaría marcado para siempre. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Me despertó la vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Soy de sueño ligero y cualquier notificación en mi teléfono puede interrumpirlo. Giré medio adormilado y miré la pantalla sin esperar nada fuera de lo común, pero lo que vi me dejó desconcertado. Alerta de emergencia, no mires la luna. Por lo que más quieras, no mires la luna. El mensaje era directo, conciso, pero completamente desconcertante. Me senté en la cama, sintiendo un frío recorriendo mi espalda. ¿Qué clase de alerta era esa? A lo largo de mi vida había recibido todo tipo de notificaciones de emergencia, pero nunca algo tan extraño. Una advertencia sobre no mirar la luna. ¿Qué sentido tenía? Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luz que entraba era suficiente para iluminar el contorno de la habitación. Por un segundo me sentí tentado a abrir las cortinas y mirar al cielo, pero algo en el tono de la advertencia me detuvo. No mires la luna. El teléfono vibró de nuevo, sacándome de mi ensoñación. Lo tomé rápidamente, esperando algún tipo de explicación, pero lo que vi fueron cientos de notificaciones en mis redes sociales. Mira la luna, está hermosa. Ese mensaje se repetía en todas partes: WhatsApp, Instagram, Twitter. Era como si todos mis contactos estuvieran obsesionados con lo mismo. Personas con las que no había hablado en meses, incluso años, me enviaban lo mismo. La sensación de incomodidad que sentía se intensificó. Cerré el teléfono con una respiración acelerada. Todo esto tenía que ser una broma, algún tipo de experimento social o de viralización en línea. Pero ¿por qué me llegaría una alerta oficial de emergencia al mismo tiempo? Intenté contactar a mi familia. Llamé a mis padres, luego a mi hermano. Nadie contestó. Esto no está bien. Pensé mientras el silencio de la habitación se hacía cada vez más pesado. Encendí la televisión para buscar noticias sobre la alerta, pero todos los canales estaban fuera del aire. Cada canal que intentaba sintonizar mostraba solo estática o pantallas en negro. A medida que avanzaban los minutos, la presión en mi pecho se intensificaba. El silencio de la calle, el resplandor creciente de la luz de la luna, las extrañas notificaciones, todo contribuía a crear una sensación de aislamiento y terror que nunca había experimentado. Me sentía atrapado, no solo en mi casa, sino en mi propia mente. Intenté distraerme buscando en internet alguna noticia, algún foro que hablara sobre la alerta, pero la conexión a internet falló. Abrí una ventana de búsqueda, pero solo obtuve una pantalla en blanco. Mi última opción fue intentar comunicarme con algún amigo cercano. Abrí la conversación de texto con mi mejor amigo Lucas y lo primero que noté fue que todos nuestros mensajes anteriores habían desaparecido. En su lugar había un solo mensaje: mira la luna, está hermosa. El pánico empezó a subir por mi garganta. ¿Qué estaba pasando? Decidí escribirle de todas formas. Lucas, ¿estás ahí? También recibiste la alerta, ¿verdad? No mires la luna, algo está mal. Esperé unos segundos, pero no recibí respuesta. El zumbido comenzó nuevamente, un sonido bajo y constante como si viniera de alguna maquinaria gigante. Sonaba como una vibración profunda, demasiado fuerte para ser ignorada. ¿De dónde venía ese ruido? Parecía que el propio aire vibraba a su alrededor. Los minutos pasaban y el zumbido se intensificaba. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, como si el mundo que conocía estuviera transformándose. Miré de nuevo la ventana y el brillo de la luna había aumentado drásticamente. La luz no debería ser tan intensa. Cerré las cortinas rápidamente, tratando de no sucumbir a la tentación de mirar, pero la luz seguía filtrándose, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes de mi habitación. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucas. ¿Estás despierto? No mires afuera. Sentí una punzada de alivio al recibir finalmente una respuesta, aunque el tono del mensaje solo aumentó mi ansiedad. Sí, estoy despierto. ¿Qué está pasando? Recibí una alerta rara sobre no mirar la luna. Pasaron unos momentos antes de que llegara su respuesta. Yo también la recibí. Nadie sabe qué está ocurriendo, pero algo está mal, muy mal. No la mires, por favor.
Le respondí rápidamente, con mis dedos temblando sobre la pantalla. No he mirado, pero tengo miedo. El zumbido, las luces, nada tiene sentido. Lucas respondió casi de inmediato. El zumbido, lo escucho también. Mi corazón se detuvo por un segundo. El zumbido venía de la luna. No podía ser posible. La luna era solo un satélite natural, un cuerpo celeste. No podía producir ese sonido infernal. La lógica y la razón empezaron a derrumbarse a medida que las cosas se volvían cada vez más absurdas. Pasaron los minutos, y aunque intentaba mantener la calma, mi curiosidad y mi temor me estaban llevando al límite. La luz de la luna seguía entrando por las rendijas de las cortinas, más brillante que nunca. La presión en el aire parecía hacerse más densa, como si algo estuviera acercándose, algo inminente. Decidí que no podía quedarme ahí simplemente esperando. Tenía que hacer algo, así que me levanté de la cama. Mis piernas temblaban bajo mi peso. Me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí lentamente, con la esperanza de que, al menos en otra parte de la casa, la sensación de opresión fuera menor. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, noté que todo estaba cubierto por un resplandor pálido. Me dirigí hacia la sala de estar, donde tenía grandes ventanales. Mientras caminaba, el zumbido comenzó a aumentar, haciéndose tan fuerte que sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. En mi cabeza resonaba el eco de las notificaciones. Mira la luna, está hermosa. Al llegar a la sala me quedé parado frente a las cortinas cerradas. Podía ver cómo la luz traspasaba el tejido, como si algo brillante estuviera justo detrás, esperando a que lo viera. Mis manos se acercaron temblorosas a las cortinas. La advertencia seguía presente en mi mente, pero la curiosidad era más fuerte. Algo me llamaba como si fuera una fuerza invisible tirando de mí. Finalmente abrí las cortinas. Al principio no veía nada, pero después de un par de segundos mis ojos se ajustaron y entonces lo vi. Aquello no era la luna. Era una figura flotando en el cielo gigantesca, de proporciones descomunales. Tenía la forma de una esfera brillante, pero de su superficie emanaban tentáculos de luz que se retorcían en el aire, moviéndose como si tuvieran vida propia. Lo más perturbador de todo eran los ojos. Decenas de ellos, grandes, negros y profundos, observándome desde el centro de aquella cosa. Los mensajes en mi teléfono seguían llegando, pero ya no lo sentía. Algo dentro de mí había cambiado. Un frío aterrador recorrió todo mi cuerpo. Los ojos me miraban fijamente y sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi mente, mis pensamientos, todo comenzó a desmoronarse. Ya no podía apartar la mirada. Los tentáculos de luz parecían extenderse hacia mí, envolviendo mi conciencia. No podía pensar, no podía moverme. Solo podía mirar. Finalmente mi teléfono vibró una vez más. El mensaje de Lucas apareció en la pantalla. «Has mirado la luna, ¿verdad?», con una sonrisa vacía en mi rostro y un corazón lleno de oscuridad. Respondí. «Sí, es hermosa». Este evento extraño y perturbador ocurrió bajo circunstancias que las autoridades locales han intentado encubrir. Durante varias noches consecutivas, los habitantes del lugar comenzaron a recibir notificaciones inusuales en sus teléfonos móviles. El mensaje era claro y escalofriante: «No mires la luna». A pesar de lo inquietante de la advertencia, muchos no pudieron resistir la curiosidad. Lo que vieron alteró el curso de sus vidas para siempre. Los primeros reportes describían la luna como algo diferente, algo imposible de comprender. Las personas que miraron al cielo aquella noche afirmaron que no estaban viendo la luna tal como la conocían. Era un objeto luminoso, con una luz cegadora y penetrante, pero lo más aterrador era que esa luna parecía tener ojos, como si estuviera observándolos detenidamente desde las alturas. Lo que debería haber sido una visión tranquila y cotidiana se transformó en una fuente de terror inimaginable. Aquellos que desobedecieron la advertencia y vieron la luna experimentaron cambios inmediatos en su comportamiento. En los días siguientes su conducta comenzó a volverse errática. Algunos empezaron a hablar en frases incomprensibles, mientras que otros caían en estados de apatía o aislamiento. Lo que antes eran personas comunes y corrientes se transformaron en sombras de sí mismas, con sonrisas vacías y miradas desenfocadas. A pesar de la creciente preocupación, nadie parecía poder detener lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, los afectados comenzaron a desaparecer, como si la luna o lo que fuera esa cosa en el cielo los estuviera reclamando uno a uno. Las redes sociales del pueblo se inundaron rápidamente de teorías, fotos y relatos sobre lo que estaba ocurriendo. Muchos compartían imágenes de la luna, que parecía más brillante y extraña de lo habitual, con comentarios exaltados que expresaban lo hermosa que era. Sin embargo, otros alertaban del peligro, relatando cómo las personas que la habían visto no volvían a ser las mismas.
Había una división clara entre aquellos que habían contemplado la luna y aquellos que, obedeciendo la advertencia, habían mantenido sus ojos apartados del cielo. En un intento por contener el pánico, las autoridades locales impusieron un toque de queda y comenzaron a desmentir los rumores. Se habló de fenómenos meteorológicos inusuales o de una posible filtración de sustancias tóxicas que podrían estar alterando el comportamiento de las personas. Pero los residentes sabían que algo más profundo estaba ocurriendo. Las desapariciones continuaban, y los pocos que aún quedaban sanos de mente no podían evitar sentir que estaban siendo vigilados, no por el gobierno, sino por algo mucho más siniestro que flotaba en el cielo. Entre los desaparecidos estaban familias enteras y amigos cercanos. Las calles del pueblo, que alguna vez fueron alegres, ahora estaban casi desiertas, con puertas cerradas y ventanas cubiertas. Solo unos cuantos valientes se atrevían a salir después del anochecer, pero siempre con la mirada fija en el suelo, evitando cualquier atisbo del cielo nocturno. Sin embargo, el fenómeno no cesaba. La luna, o lo que fuera aquello que la reemplazaba, seguía proyectando su luz hipnótica sobre el pueblo. A medida que los días avanzaban, comenzaron a surgir informes sobre la presencia de un zumbido agudo, casi imperceptible, que parecía intensificarse a medida que caía la noche. Unos lo describían como un sonido mecánico, mientras que otros lo comparaban con un murmullo lejano, como si la luna estuviera tratando de comunicarse con ellos de alguna manera. La inquietud se hizo palpable y la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir se extendió entre los pocos que aún mantenían su cordura. Los medios de comunicación nacionales y las autoridades federales, sin embargo, parecían ajenos al caos. Las pocas noticias que llegaron a publicarse fueron rápidamente silenciadas o desestimadas como histeria colectiva. Las fuerzas locales cerraron todas las vías de acceso al pueblo y cualquier mención al fenómeno lunar fue categóricamente suprimida. Los habitantes, desesperados, intentaron en vano contactar con el exterior, pero toda comunicación fue cortada. El caso de Lucas y nuestro protagonista, dos jóvenes residentes del pueblo, como muchos otros, no pudieron resistir la atracción de la luna. Salieron de sus casas y caminando hacia el parque, donde un grupo de personas se reunía bajo la intensa luz lunar. Sus rostros eran inexpresivos, sus movimientos lentos y controlados. Bajo la luna, todos compartían la misma mirada perdida y la misma sonrisa vacía. Habían sido transformados por completo. No eran ya los habitantes del pueblo que alguna vez fueron, sino algo más, algo diferente. La luna, o lo que fuera esa entidad, había reclamado sus mentes y sus almas. Aquella noche, mientras Lucas levantaba la vista hacia el cielo por última vez, lo único que pudo murmurar fue: «Es hermosa».